Un saludo para todos nuestros amigos que nos están mirando en este día, que nos están escuchando. Les damos la más cordial bienvenida. Siempre es un placer estar comunicándonos con ustedes, poder llegar hasta sus hogares, hasta sus países a través de este medio. Es una gran bendición y estamos sumamente agradecidos con Dios. Ya lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando por la oportunidad que tenemos de llegar hasta ustedes a través de este medio. Bendito sea Dios porque la respuesta ha sido favorable. De diferentes partes de Canadá nos estamos comunicando. Tenemos amigos ya en Manitoba, tenemos compañeros que se han comunicado con nosotros desde Ontario, desde Quebec, tenemos amigos que se comunican desde los Estados Unidos, obviamente de Guatemala, tenemos una gran cantidad de amigos que nos escuchan, que nos siguen, y también allá en México. Y también en esta ciudad, aquí en Vancouver, tenemos una gran cantidad de compañeros que nos están escuchando. Para aquellos que acaban de llegar, incluso que están cumpliendo la cuarentena en lugares, en hoteles, que los tienen a ellos encerrados literalmente. También les enviamos un saludo para aquellos que nos están escuchando. Que Dios los bendiga. Es un placer llegar hasta ustedes a través de este medio y poderlo hacer miércoles y domingos. Sean bienvenidos, que Dios los bendiga, invite a sus amigos, invite a sus familias, recuérdelo que nos podemos comunicar a través de YouTube, de WhatsApp y ahora en Facebook también aquí estamos y nos podemos comunicar, envíen un mensaje importante si usted tiene alguna necesidad. Con toda confianza a través de un mensaje privado nos lo envía y nosotros vamos a estar orando por ustedes. Tenemos un grupo de personas que están dispuestos a apoyarnos en oración para poder interceder por ustedes, para pedirle a Dios que los bendiga, no importando cuál sea su necesidad. Así es que envíenos sus peticiones, envíenos sus comentarios, envíenos sus preguntas y con el mayor de los gustos vamos a llegar hacia ustedes y sobre todo los vamos a apoyar en oración. Lo puede hacer cuando usted guste, en el momento que usted lo desee, y nosotros estamos con el mayor de los gustos de apoyarle, de servirle, de tratar de bendecirlo a través de este ministerio. Dios lo bendiga. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Recuerde lo que venimos en una serie de unas 2 o 3 semanas atrás, en las cuales hemos venido escudriñando, leyendo, meditando en diferentes partes de la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar. El miércoles les decía que era más o menos una introducción a lo que queríamos compartir en este día. Y por favor, pónganos atención. Y si no logramos terminar, prácticamente es un solo versículo del que vamos a estar hablando en este día domingo. Y si no lo logramos terminar, queremos que continúe siguiéndonos y escuchando porque lo vamos a ir haciendo como una cadena. Si no termino en este día, vamos a continuar el día miércoles y del miércoles al domingo, así sucesivamente, mientras estemos hablando del tema de la palabra de Dios. Así es que por favor, escúchenos, acompáñenos y si es necesario, continúe. Es como una serie, como las series que tú ves en la televisión que va por capítulos. Entonces en muchas ocasiones así vamos a hacer. Si no terminamos por cuestión de tiempo, no queremos hacer algo muy largo, entonces vamos a terminar el miércoles y vamos a iniciar otra parte también de la palabra de Dios. Pero síganos por favor con su Biblia. Lo invitamos a que cada oportunidad que tenemos nuestro estudio, ya sea en día miércoles o en día domingo, lo invitamos a que tenga su Biblia ahí, que tenga la palabra de Dios, para que usted mismo pueda ir leyendo lo que nosotros leemos. Y para que busque, si hacemos referencia a algún otro texto, lo busque en su Biblia, cualquiera que sea su Biblia. Usted ábrala, busque los versículos y ahí va a encontrar de lo que estamos comentando, de lo que estamos hablando, del consejo que queremos compartir con ustedes, del devocional que queremos tener con ustedes. Aquí está en la palabra de Dios. Así es que busque su Biblia, tenga su Biblia a la mano y puede ir siguiendo la lectura que vamos a estar haciendo. En esta oportunidad vamos a compartir un versículo en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y voy a leer también el versículo 13, aunque nos vamos a concentrar solamente en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Acompáñanos, síganos y que la palabra de Dios sea bendición para nuestras vidas. Dice así el Señor en su palabra, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor bendiga su palabra. Y por los siguientes minutos vamos a estar compartiendo de este versículo. Es interesante, ¿verdad?, la comparación que está haciendo aquí el escritor de los Hebreos acerca de la palabra de Dios. Y nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, dice, que una espada de dos filos, más cortante que cualquier navaja, cuchillo que puedas tener tú ahí en tu cocina, más cortante que alguna herramienta que tengas ahí en tu taller, en casa, aquellos que han trabajado el campo, que todavía trabajan el campo y que tienen ahí su machete y con ese salen a trabajar. Dice que la palabra de Dios es más cortante que ese machete que tú tienes ahí. Pero vamos a ir por partes, ¿verdad? Y lo primero que nos dice es, porque la palabra de Dios es viva. Y esto fue lo que estábamos hablando el estudio pasado, el día miércoles, cuando les mencionamos acerca de que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, está viva en este momento, ha venido generación tras generación, han pasado todas las generaciones y la palabra de Dios sigue siendo vigente, sigue estando viva. No hay absolutamente nada que la detenga. No va a haber nada creado en este mundo que pueda detener el avance y la predicación de la palabra de Dios porque está viva. Inició desde hace miles de años con la creación de los cielos y la tierra. Porque ¿cómo fueron creados? Con el poder de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea hecho y todo fue hecho. La luz, la oscuridad, las estrellas, el sol, la luna, los mares, los cielos y todo cuanto existe en ellos, en los mares, todos los animales o los terrestres o los que vuelan, todo creado con el poder de la palabra de Dios. Incluso nosotros fuimos creados porque el Señor con el poder de su palabra nos hizo. Y ha mantenido así la palabra desde el tiempo de la creación, ha continuado. Después vemos en la escritura, en el libro de Éxodo, que en 2 tablas de piedra, y dice la escritura que el dedo de Dios lo escribió, los mandamientos que todos nosotros hemos recitado desde nuestra niñez, los hemos aprendido, y los hemos recitado en una u otra forma, en uno u otro momento, los hemos dicho, y son los mandamientos que Dios estableció, la palabra de Dios que estableció Él hace cientos de años atrás, a través de profetas que Él utilizó todo el Antiguo Testamento para poder declarar su palabra. Llegamos al Nuevo Testamento y el Señor, Dios mío, se encarna en la persona del Señor Jesucristo y nos viene a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Vemos los primeros 4 libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos predican, que nos enseñan, que nos hablan acerca de la vida del Señor Jesucristo desde su nacimiento, todo su ministerio terrenal de 3 años, todos los milagros que Él hizo, todas las enseñanzas que dio hasta llegar al momento de su muerte, de ser crucificado en la cruz del Calvario y después resucitar y está vivo. Y continúa la palabra de Dios. Pasamos al libro de los Hechos. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ya les dejó un mensaje a los discípulos, a los 11 discípulos los llamó y les dio autoridad. Y les dijo, quiero que vayan y a todo el mundo a ser discípulos y que les enseñen estas cosas que yo les he predicado y que los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes toda la vida, todos los días hasta el fin del mundo. Les dio una comisión. Entramos después al libro de los Hechos y vemos que el Señor Jesucristo ya no está, pero viene el Espíritu Santo a controlar, a posesionar la vida de los discípulos y empiezan a predicar la palabra de Dios. Empiezan a hablar acerca de Jesucristo resucitado, Jesucristo vivo, y están predicando y son reprendidos y son perseguidos. Y tú conoces la historia, que los querían matar y los mataron a muchos de ellos, a los cristianos de esa época, los perseguían y fueron cruelmente asesinados. ¿Por qué? Porque predicaban a Jesucristo resucitado. Y con la persecución en la palabra de Dios vemos que vino la expansión. Se expandieron, se dispersaron por muchos lugares y donde quiera que fueron llevaron la palabra de Dios.
y siguió predicando el mensaje de salvación y siguió predicando el mensaje de Jesucristo vivo. Y vemos en la Escritura, después del libro de Hechos, el apóstol Pablo estableciendo las iglesias líderes y dándoles enseñanza de cómo dirigir y de cómo administrar las iglesias. Y es todo en base a ¿qué? A la palabra de Dios, porque nos dice que permanece para siempre. Nos dice este versículo que está viva desde hace miles de años, desde la creación. Continuó todo el evangelio y continúa hasta este día. A nosotros nos llegó el evangelio, a muchos de nosotros allá en México, a través de misioneros que fueron a predicar la palabra de Dios. Yo recibí la palabra hace 30 años. Y continúa el mensaje, y continúan predicadores, y continúan misioneros yendo por todas las partes del mundo a poder compartir las buenas nuevas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está viva, no hay nada ni nadie que la pueda detener. Mencionábamos, ¿verdad? El miércoles en el estudio anterior de que hay algunos países donde todavía es peligroso, donde no se puede introducir libremente la palabra de Dios, pero hay algunos cristianos, hay palabra de Dios y se sigue esparciendo y sigue creciendo porque es una palabra viva. No hay quien la pueda detener. Y va a continuar, esté yo, esté el siguiente predicador allá en tu iglesia, en tu ciudad, en tu país, y encuentra las iglesias, y encuentra los predicadores, y van a pasar, pero van a llegar nuevos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra va a permanecer porque está viva, es vigente, es aplicable en este momento de tu vida y de la vida de cualquier persona, y no hay nada que lo va a detener. Nosotros creemos en un Dios que está vivo. Todas las religiones creen en dioses muertos, en líderes muertos. Nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos en una cruz vacía. Jesucristo no se quedó en la cruz. Vemos el sacrificio y lo recordamos el sacrificio porque con su sangre nos limpió y con su sacrificio nos perdonó. Pero la cruz está vacía. Creemos en una tumba que está vacía porque el Señor no quedó ahí. Él resucitó. Y está vivo, y dice la Escritura que está sentado a la diestra del Dios Padre y nos envió al Espíritu Santo para vivir en nosotros y con nosotros. Por eso es que predicamos algo que está vivo, que es este libro, que es su palabra de Dios. Y te repito, no hay absolutamente nada ni nadie que la vaya a detener. Sigue avanzando y seguirá avanzando y se seguirá predicando la palabra de Dios por generaciones y por generaciones y por generaciones que sigan viniendo y sigan llegando. ¿Por qué? Porque es un mensaje vivo, es un mensaje actual. Han pasado las generaciones y este libro lo puedes aplicar exactamente en este momento, en esta hora, en este lugar. Tenemos ahora el privilegio de poder utilizar la tecnología. Estamos llegando, como lo mencionamos, a través de este medio. Estamos compartiendo la palabra de Dios con personas que están en México, personas que están en Guatemala, personas en los Estados Unidos y en varias y diferentes ciudades aquí en Canadá. Y ya tenemos algunos familiares que nos están buscando y a través de Facebook, y si ellos nos escuchan, van a escuchar la palabra de Dios también a donde ellos se encuentran, tan lejos como Francia, que ya nos pueden escuchar ahora. ¿Por qué? Porque el mensaje va a continuar. No importa lo que creas tú, no importa lo que pienses tú, no importa lo que sientas tú, no importa cuál es tu idea, no importa cuál es tu religión, no importa cuál es tu doctrina. La palabra es la que es viva y esa es la que se va a seguir predicando siempre. No hay nada, absolutamente ningún poder que la pueda detener, porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, pero no solamente es viva, dice que es eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que produce el efecto o el resultado esperado. Envía su palabra porque quiere producir un efecto en nuestras vidas. Estamos compartiendo esto para que a través de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo el poder de convertirte, yo no tengo el poder de llegar a tu corazón. La gente piensa que predicamos la palabra de Dios porque queremos cambiarte tu religión. Yo no quiero cambiarte absolutamente nada. Mi trabajo y mi responsabilidad es compartir el mensaje de salvación, compartir el mensaje de esperanza. El resultado, el efecto esperado viene de Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que ha cambiado mi vida.
A través de estos 30 años, Él es el que ha venido trabajando en mi vida. Falta camino por recorrer, lo reconocemos, todavía hay errores, todavía hay faltas. Y qué bueno que uno lo reconoce porque eso nos hace sensibles, eso nos hace humildes a reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. Pero es que produce ese resultado. Alguien me predicó a mí la palabra de Dios y me da ahora la oportunidad a mí de poder compartir la palabra de Dios. Trajo un resultado, trajo un fruto. Es increíble para mí poder ver en 30 años lo que ha sucedido en mi vida y darme cuenta. Yo soy mexicano, vivo en Canadá y le comparto la palabra de Dios a trabajadores mexicanos y guatemaltecos aquí. Y he estado tanto en México como en Guatemala compartiendo de la palabra de Dios. Aquí me da la oportunidad de ir a iglesias canadienses y poder compartir la palabra de Dios. Es el resultado que va haciendo Dios en tu vida y te va transformando y te va cambiando. Y todavía hay camino por recorrer. Pero eso es eficaz, dice, es viva, está vigente, permanece para siempre. Creemos en el Dios vivo, en una palabra viva. Creemos en un Jesucristo vivo, creemos en un mensaje vivo, pero es eficaz. Ha trabajado por todo este tiempo, desde el principio de la creación hasta este momento, y ha dado resultado. Ha tocado el corazón de miles y millones de personas alrededor del mundo, hombres y mujeres, niños, jóvenes, de diferentes edades y posiciones sociales. Ha llegado y ha tocado en diferentes culturas. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que Dios quiere ver en nuestros corazones, el cambio, los frutos que nosotros damos. Es una palabra viva y es una palabra eficaz si nosotros la dejamos trabajar en nuestros corazones. Envía el mensaje que les envía y que nosotros estamos compartiendo es que conozcas a Dios. Ese es el resultado, que conozcas que hay perdón, que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna. Quiero leerte un versículo en el libro de Isaías, para dar apoyo un poco a esto con respecto al resultado de lo eficaz que debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas y en los lugares que nosotros la predicamos. Isaías capítulo 55, y lo vamos a utilizar en dos referencias que vamos a estar mencionando en estos minutos. Dice así en el libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, es eficaz. Y nos pone el ejemplo de la lluvia, de la nieve. Caen, no regresan. Caen y vienen a regar las plantas, las cosechas, y da la fruta y da la semilla y nos da alimento. Lo mismo es la palabra que está saliendo de aquí en este momento y estamos compartiendo. Y dice, no va a regresar vacía. Nuestro deseo es que alguien, una persona, dos personas de las que nos están escuchando, sienta que llega la palabra a su corazón porque es viva, porque es eficaz. Y que llegue y que hable a tu corazón y que hable a tu vida y te haga reflexionar y te haga pensar en las cosas que estamos mencionando a través de este libro sagrado. Ese es el efecto. Dios no quiere que regrese vacía y nunca regresa vacía la palabra de Dios. Siempre trae bendición y tarde o temprano, algún día te vamos a compartir de esto, pero tarde o temprano se van a cumplir absolutamente todas las promesas. Y dice en un momento, dice la palabra de Dios, que va a haber un momento que toda rodilla se va a doblegar delante de Dios. Es decir, se va a cumplir, querramos o no querramos, toda rodilla se va a tener que doblegar delante de Dios en un momento dado. Pero ahorita te está enviando su mensaje, te está enviando la palabra. Y Él quiere que produzca un efecto en tu vida, que dé un resultado en tu vida, que traiga bendición en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en tu vida personal, en tu vida espiritual. Te quiere bendecir a través de esta palabra limpia, pura, perfecta. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz. Da resultado. Y va a prosperar
El mensaje que él tiene ha prosperado por miles de años y seguirá prosperando y seguirá dando resultados y seguirá dando fruto esta bendita palabra de Dios en tu vida, en mi vida o en la vida de alguien que nos esté escuchando. Esa es la esperanza que tenemos, es el deseo que tenemos cuando estamos compartiendo este mensaje con ustedes en esta hora. Pero continuamos con el versículo, vamos a avanzar. En el capítulo 4 del libro de los Hebreos continuamos y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice es más cortante, ya lo mencionamos, no solamente es cortante, es más cortante que cualquier cuchillo, machete, espada, herramienta que tú tengas que es filosa. Esto es más cortante. Dice que toda espada de 2 filos. Es decir, la espada tiene 2 filos. Aquí tengo mi espada te voy a mostrar, de madera, ¿sí? Que hizo uno de mis hijos hace algún tiempo. Y se refiere, es una espada, 2 filos, por los 2 lados tiene filo. Es decir, penetra la espada y corta por los 2 lados. Ese es el efecto que va a producir. No solamente tiene filo de un lado, tiene filo los 2 lados. Y ese es el efecto que quiere producir la palabra de Dios en tu vida. Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Penetra perfectamente, ¿verdad? Esa espada de 2 filos, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, nos habla de la armadura de Dios. Es decir, esa armadura de protección que todo creyente deberíamos y debemos de utilizar para protegernos. Y la espada dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con lo que nosotros nos podemos defender, con la palabra de Dios nos podemos defender. Es una espada. Cuando el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 4 nos dice que el Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás el diablo. Y lo tentó 3 veces en 3 maneras diferentes. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo? Con la palabra escrita, con la palabra del Espíritu, con la palabra de Dios, porque le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la manera que nos defendemos. Cuando tú me preguntas acerca de mi fe, de mi creencia, yo te digo, la Biblia dice. La Biblia dice. Cuando tú me cuestiones acerca de lo que te enseñamos, te voy a decir, la Biblia dice, no digo yo, no es el Evangelio según San Carlos, es la palabra de Dios. Y como es una espada que está tratando de penetrar, es de 2 filos y está tratando de penetrar en tu vida, es el efecto que está causando y siempre nos defendemos así. Yo no lo digo, lo dice Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Por eso te invitamos y te aconsejamos y te motivamos a que tengas la palabra de Dios en tus manos, que lo veas en tu propia Biblia, que escudriñes, como lo mencionamos hace algunos días, detenidamente, que medites en la palabra de Dios día y noche y que dejes que sea Dios el que te hable. No soy yo, es Dios a través de su palabra. Por eso dice, es una espada que sirve para que nosotros podamos defendernos, podamos presentar el plan, podamos presentar el mensaje de esperanza, de perdón, de redención, de salvación, de vida eterna a través de Jesucristo. Es la palabra de Dios, no es mi mensaje. Pero dice, ¿verdad?, que penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu. El alma es lo que está relacionado con las emociones. Dios nos hizo de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es esto que vemos, la parte carnal, la parte física. El alma es todo lo relacionado a las emociones, a los sentimientos, y el espíritu obviamente a las cosas espirituales, a nuestra relación con Dios. Pero el alma, las emociones, los pensamientos, los deseos, las intenciones. Y entra la palabra de Dios ahí y quiere penetrar. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo. Es la forma en que siempre decimos. Yo pienso esto, yo creo esto, yo siento esto. Es que yo tengo mi religión. Les queremos comprar. No, y es que esta es mi religión. Nosotros nunca hemos hablado, ni nunca te hablaremos de una religión. Tengo 11 años compartiendo la palabra de Dios en este ministerio. Tengo más de 20 años ya compartiendo la palabra de Dios y nunca nos hemos metido con religiones. Siempre ha sido, escrito está en la palabra de Dios.
Y eso es lo que hacemos en este momento. No me voy a poner a discutir por religión. La gente le gusta defenderse de esa manera. Es que yo pienso, no, tus pensamientos no necesariamente son los correctos, ni tus sentimientos, ni tus creencias necesariamente son los correctos. Son correctos en tu propio sentir y los debes de medir ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esto es como un detector, esto es como un termómetro. ¿Sí? Cuando tú pasas en el aeropuerto, pasas la seguridad, tienes que pasar por ese detector de metales. Y si tú al cruzar llevas algún metal, te dicen, ¿verdad? Deje todos sus metales aquí afuera. Y si no lo dejaste, entonces cuando pasas en medio de ese detector, ¿qué es lo que sucede? Empieza a sonar la alarma. Empieza a sonar y produce ese sonido que inmediatamente te detienen y te van a investigar qué es lo que estás llevando. Así es la palabra de Dios. Mide, detecta con ella, pásalo así en tu vida, en tus pensamientos, en todo lo que tú sientes, en todo lo que tú crees, a ver si estás correcto. No lo midas conmigo, mídelo con la palabra de Dios. ¿Sí? Son todas estas nuestras emociones y este es como un detector, como un termómetro. Es como cuando vas a sacarte una radiografía y se te puede ver el interior. La palabra de Dios es lo que hace, por eso es una espada que penetra hasta el fondo de tu corazón, hasta el fondo de tu alma, hasta el fondo de tu espíritu y todas las coyunturas y los tuétanos y te está midiendo y te está viendo. Es la palabra de Dios. Algunos se incomodan cuando les predicamos la palabra de Dios y no les gusta. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia forma de pensar y no nos gusta la contradicción. Tenemos nuestra forma de sentir, tenemos nuestra forma de creer, tenemos nuestra religión y no nos gusta que nos digan lo que la Biblia dice. Y este es tu detector, este es tu termómetro, estos son tus rayos X, este es tu tomografía, creo que le llaman allá en México, que te meten en ese tubo, ¿verdad? Que es como rayos X, pero de una manera más diligente y que va a poder observar mejor lo que es tu interior. Yo he visto, no necesariamente que he entrado, me lo han hecho a mí, pero he llevado trabajadores al hospital, se los han hecho y yo he estado en la sala de las computadoras donde se puede ver, me han permitido estar y puedo ver exactamente el estudio de ese scan que se está haciendo y puedo ver todo así las cosas en el interior y me van explicando. Así es la palabra de Dios cuando la pasas así por tu vida. ¿Será verdaderamente que estoy correcto? Y no nos gusta, nos incomoda. Algunos de nosotros estamos escuchando y ya no vas a querer ser mi amigo cuando te diga que necesitas medir y que estás incorrecto si no mides tu pensamiento, tu sentir y tus ideas. Déjame darte un ejemplo. Si yo te comparto algo que dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no nos gusta, porque Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo dijo el Señor en su palabra, Evangelio de Juan. Y no nos gusta, porque nosotros pensamos que todas las religiones son buenas, que todos los caminos son buenas, que Dios es bueno y todos vamos junto con Dios. Y la Biblia no dice eso y no nos gusta. Y como no nos gusta, entonces preferimos ya no escuchar. Me vas a cortar de tu página de Facebook, ya no quiero ser amigo de esta persona, pero no soy yo, es la palabra de Dios, lo que vas a cortar es el mensaje de la palabra de Dios, no a mi persona. Ahora tengo ya, increíble, ¿verdad? Nunca había tenido tantos amigos y en apenas una semana, creo que abrimos esto, llevamos en más de 200 amigos que tenemos. Gracias a Dios. Y queremos que todos escuchen la palabra de Dios, pero nos incomoda, no nos gusta que nos digan que solamente hay un camino, que nos digan que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No nos gusta, ¿verdad? Que nos digan que somos personas pecadores y necesitamos arrepentirnos y confesar nuestro pecado, porque creemos que somos buenos, así como hablamos acerca de los religiosos en la palabra de Dios, que utilizaban la escritura para justificarse ellos mismos y decir, yo no soy tan malo, yo cumplo la ley. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Por eso es que es una espada. En ese momento la palabra está penetrando en tu corazón, está penetrando en tu alma, te hace sentir incómodo, no te gusta porque tú tienes tu pensamiento. Y la palabra lo acabamos de leer en el libro de Isaías. El Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos, los tuyos son diferentes. Tú quieres ir por el camino ancho, yo quiero llevarte por el camino angosto de la vida. Y tú quieres ir por el camino ancho.
de los placeres, de la diversión, de tus propios sentimientos, de tu propia creencia, de tus propios pensamientos. Y Dios dice, mi camino es angosto y es recto, y no miro para atrás en ese camino. Y no nos gusta, pero es la palabra de Dios la que está llegando a tu corazón. Y es más fácil que mejor me cortes a seguir escuchando, porque no deseas ceder por el orgullo que tenemos, que nos impide reconocer cuando Dios está hablando a mi vida y reconozco que no estoy bien, porque no he medido absolutamente nada de mi vida y mis decisiones en base a la palabra de Dios, ni tampoco mi religión ni mi fe la he medido en base a la palabra de Dios, lo he medido a base de mi tradición, de mi sentir, de mi costumbre, de mi propia creencia, de mi propio pensamiento. No solamente eso, dice la Escritura, ya para poder terminar rápidamente, dice la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, que toda espada de dos filos penetra para partir el alma, lo acabamos de mencionar, todas tus emociones, te hace sentir incómodo, te detecta todo lo que está incorrecto, pero no solamente el alma, también el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Entonces, la parte espiritual es el aspecto espiritual de nuestra vida, ¿verdad? Dios, tenemos una palabra que utilizamos, es redarguir, que quiere decir una reprensión. Es una amonestación a nuestro interior, a nuestra vida, a nuestra forma de ser, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cuál es la pregunta que surge para mí en el aspecto espiritual? Es, ¿cuál es tu relación con Dios? Todos aquellos que nos miran en este momento y que nos vayan a mirar van a decir, sí, yo creo en Dios. La pregunta no es si crees en Dios. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. La pregunta no es si crees, la pregunta es si conoces verdaderamente al Dios, al Padre Celestial, si conoces su palabra, si conoces su mensaje, si conoces los planes que Él tiene para tu vida y para la vida de todos nosotros. Si conoces acerca del mensaje de salvación a través de Jesucristo, si conoces de esa vida eterna que Él tiene preparada, esa es la pregunta. ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Por eso dice, penetra en tu área espiritual. La mayoría de la gente tenemos un Dios que es lleno de tradiciones, de costumbres, es un Dios dominguero, que me recuerdo de los domingos o que me recuerdo de Él una vez al año cuando voy a alguna celebración especial y entonces voy y me presento delante de Dios y creo que todo está bien. Pero ¿dónde está el resto de los días? Nosotros tenemos un Dios de necesidades, que solamente cuando tengo necesidad volteo los ojos a Él y empiezo a clamar. Por eso entra la palabra y te dice, no, yo soy un Dios de todos los días y de todo momento. Medita en su palabra día y noche. Y no nos gusta, es la espada que penetra. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu cercanía con Dios? Dice la palabra que Él es nuestro Padre Celestial, es como un Padre. Tú tuviste, a lo mejor la gran mayoría de nosotros tuvimos relación con nuestro Padre. Algunos bien cercana, algunos todavía la tienen. Te cuidó, te ayudó, te alimentó. Te dio todo lo que tú necesitabas, suplió tus necesidades. Lo mismo es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno. Pero, ¿crees o lo conoces? Tenemos ese Dios al que nosotros buscamos para poderlo culpar. El mundo, muchísima gente en el mundo no cree en Él, pero a Él lo culpa de todas las desgracias y catástrofes que suceden. Y se preguntan ahorita, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios con tanta gente que está muriendo por el virus? ¿Por qué no te levantas mañana y bendices el nombre de Dios y le dices, gracias Dios por el nuevo día? Gracias por ese sol, gracias por esos mares, gracias por ese cielo, por esas estrellas, gracias por el alimento que ya disfruté. Generalmente no agradecemos y no bendecimos a Dios, lo culpamos por nuestras desgracias. ¿Por qué a mí, Dios? Por eso dice que este es una espada y está penetrando en la área de emociones y en el área de tu espíritu. ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que tú y yo le damos a Dios? ¿Qué es lo último que tú le has dado a Dios? Contesta la pregunta, ¿qué es lo que tú le has dado a Dios? ¿Qué es lo que estás dándole a Dios? ¿O qué es lo que tú planeas darle a Dios en un futuro cercano? ¿Le das de tu tiempo? ¿Le das de tu dinero? ¿Le das de tus talentos, de tus capacidades, las pones al servicio de Dios? No, queremos un Dios que nos dé. Dame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, y estamos a gustos con celebrarlo una vez al año o de vez en cuando un domingo a medias.
Dios busca tener una relación cercana con nosotros, personal con nosotros. Por eso nos dio esa parte de nuestro ser espiritual para poder mantener esa relación cercana con Él y poderle conocer sus atributos, quién es Él, qué es lo que hace, qué es lo que dice. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Dónde está Dios, para terminar en este punto? En la lista de tus prioridades. ¿Está después de tu trabajo? ¿Está después de tu familia? ¿Está después de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños, de tus metas? ¿Dónde entra Dios en la lista de prioridades? Solamente entra cuando lo necesito. La palabra de Dios dice, también en el Evangelio de Mateo, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás en nuestra vida va a ser añadido. Pero dice, más buscarlo a Él primeramente. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios primeramente? Que te levantaste y lo primero que hiciste fue gracias. Lo primero que dijiste fue gracias, Dios mío, por este nuevo día. Y al terminar el día en la noche poder confesar y decir, gracias, Dios mío, por el día que me diste. ¿Hubo o no hubo? Bendito sea tu nombre, Dios. La palabra de Dios quiere llegar, es viva, vigente, ha permanecido. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, atraviesa todo tu ser, atraviesa tu alma, tus emociones, te mide, es un termómetro, es un detector en el que puede ver lo que tú piensas, lo que tú sientes, si es lo correcto, lo que tú crees, si es lo correcto, si tu religión es la correcta, es la palabra de Dios la que te está redarguyendo en el aspecto espiritual, la que te está amonestando para saber si estás en una relación cercana con nuestro Dios. Y termina el versículo rápidamente y dice, no solamente penetra y redarguye, ¿verdad? Ahí, sino discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Perfectamente conoce qué es lo que tú piensas, qué es el pensamiento, qué es la intención de tu corazón, qué es el deseo de tu vida. Dios lo conoce perfectamente. Para Dios no hay nada oculto. Lo que tú estés pensando ahorita, lo que pienses mañana, la palabra de Dios dice que Dios lo conoce absolutamente todo. Discernir es poder distinguir o descubrir algo. ¿Cuál es verdaderamente la intención de tu corazón en relación a Dios? ¿Cuáles son tus pensamientos que tú tienes en relación a Dios? Quiero terminar ya avanzamos con el tiempo y queremos detenernos aquí ya para respetar el tiempo que hemos dispuesto para estos momentos. Que Dios te bendiga, pero quiero terminar motivándote, animándote a que vengas a la palabra de Dios, a que escudriñes la palabra de Dios, a que medites en la palabra de Dios. La palabra de Dios mencionamos rápidamente en este día, en este momento, que es importante para ti. Medita en esto, llévatelo en tu corazón, abre tu Biblia. Es un libro vivo, es una palabra viva, es una palabra vigente. No ha muerto y no va a morir. Creemos en un Dios vivo, en un Jesucristo vivo, en una tumba vacía, en una cruz vacía, en un Señor resucitado, en una palabra que ha traspasado generación y generación y sigue vigente y sigue llegando a nosotros con poder. La palabra de Dios llega a tu alma, a las intenciones de tu alma, penetra para saber qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú crees y qué es lo que tú piensas y te incomoda. ¿Por qué? Porque te mide, es un detector y la puedes comparar todo tu sentir con la palabra de Dios a ver si estás bien o estás mal. Pero también en el aspecto espiritual te habla y te dice cuál es tu relación con el Padre Celestial. ¿Lo conoces? ¿O crees en Él de una manera vaga, simple, sencilla? ¿Estás cerca de Él? ¿Conoces lo que dice la palabra acerca de Dios, de todos sus atributos y de toda su persona? ¿Conoces, tienes esa relación cercana, espiritual con Él? ¿Le das algo de tu vida a Dios en lugar de solo esperar de Él? Y también discierne y conoce perfectamente tus pensamientos y la intención de tu corazón. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar el próximo miércoles, si Dios nos permite. Vamos a tomar un poco de esto el miércoles, si Dios nos permite, y vamos a continuar hablando de la palabra de Dios. Por favor, acompáñanos, sigue escuchando y te aconsejo y te motivo.
Abre tu Biblia, lee tu Biblia, escudriña tu Biblia, medita en tu Biblia, habla con Dios, pregúntale a Dios si lo que estamos diciendo es palabra o no es palabra. Recuérdalo, ningún tipo de religión. Palabra de Dios que llegue viva y eficaz hasta tu corazón. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por este momento y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque se mantiene viva a través de las generaciones, se mantiene eficaz y sigue penetrando en nuestros corazones, sigue penetrando en el alma, sigue penetrando en el espíritu, sigue haciendo el trabajo por el cual tú la has enviado, Señor. Reconocemos que nuestros pensamientos no son tus pensamientos y nuestros caminos no son tu camino, pero queremos volver a ellos a través de tu palabra. Te pido bendición por todos y cada uno de aquellos que nos escuchen en este mensaje, a través de este medio. Toca corazones y que tu palabra no regrese vacía. Bendición te pido para cada persona, para todas las familias que nos escuchen. Bendiciones, de acuerdo a su necesidad, bendícelos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos a ti, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos nuestros amigos que nos miran. Nos comunicamos el próximo miércoles y recuérdelo, envíenos sus peticiones y con todo gusto vamos a estar orando por ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide y que el Señor los prospere en todos aspectos. Hasta pronto.